Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Hoy queremos compartirles un mensaje sobre la estrategia de Satanás para tratar de vencernos. Dice que la palabra de Dios, que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso tenemos que estar atentos, muy atentos. Muchas personas pasan toda su vida y tal vez se preguntarán, ¿por qué no les va tan bien, verdad, en su vida? Aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota una tras otra. Y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo. Nosotros también tenemos un enemigo muy real. Es un enemigo muy real. Un enemigo de que tal vez uno se ría de él o se burla de él. Tal vez dudan, pero que es muy real, lo es. Ese enemigo que tenemos. Tiene 3 metas ese enemigo: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios de nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de la estrategia de Satanás para vencernos a todos y a cada uno de nosotros. No ha dejado a ninguno tranquilo cuando alguien me dice, tal vez, no creo en el diablo. Creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir no creo en los animales. Es una comparación. Se lo aseguro, Satanás es real, es un mentiroso, un impostor. Y muchísimas personas son engañadas y su engaño es muy evidente. Cuando dice no creo en tal persona, como el diablo. Deseo que leamos lo que dice Romanos 8. Luego deseo que hablemos de la estrategia que él tiene. Cómo nos vence Satanás y cuál es su estrategia para aniquilarnos. Mi amor, si la lees, por favor. Claro. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Claro, pero los que son de la carne, o sea, viven en pecado. No han aceptado a Cristo como su Salvador, quizás. Son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Permítame definir por qué decimos la carne. No nos referimos a carne, huesos ni piel. No nos referimos ni sangre. No nos referimos a eso. Sino es a ese impulso interno en nosotros que se opone a todo lo que es de Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios y Pablo lo llama la carne. El apóstol Pablo lo llama la carne porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo. Todos los que caminamos en el Espíritu tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Confiamos en Él, en las cosas del Espíritu. Mire, ¿por qué el ocuparse
Y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Ahí es donde él nos ataca constantemente y diariamente. Mire, él hace toda su labor en nuestra mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente de nosotros. Está allí porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, preste mucha atención, es muerte. Vean esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Claro. Considere su mentalidad, sus pensamientos, cuánto tiempo del día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o gente a lo que sea. Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, usted es hijo de Dios. Y su Espíritu está en su vida para reinar. Claro, no podemos, la palabra de Dios lo dice, no podemos servir a dos señores. No podemos, es imposible. Es imposible porque vamos a agradar a uno y vamos a descuidar a otro. Este es el caso. O estás viviendo en la carne con todas las cosas de Satanás, o en el Espíritu, que son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, porque somos sus hijos. Así es. Pero si decide desobedecer a Dios, si escucha la voz del diablo, desobedece a Dios. Significa que está perdido. No, pero eso se cree, ¿verdad? Que no se comporta como si fuera así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros, y si algo no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Claro. Capte ese versículo. Dice algo, no tiene el Espíritu de Cristo morando en ellos. Si no está en ellos, no es de Él, ¿verdad? Sí, es muy, muy categórico, muy claro. Es como el agua. Así es Dios. O estamos con Él. También hay otro versículo que dice que si no estamos en Él, nos constituimos enemigos de Dios. Te pregunto, hermano, ¿quién quiere ser enemigo del Dios viviente, del Dios todopoderoso? Claro. Así que al preguntarle a alguien si es cristiano, y responde, claro que lo soy, pues, ¿en qué se basa, verdad? Para decir que es cristiano. Bueno, unos contestarán, crecí en un hogar cristiano, iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos esos años, así que así lo soy, ¿verdad? No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo esto que acabo de mencionar sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Claro. De nada vale, ¿verdad? Todas esas cosas y no han aceptado a Cristo. Me lo decía a mí un pastor amigo, me dice, vea hermano Luis, uno puede ser bueno, muy bueno y extremadamente bueno, pero si no tiene a Dios en su corazón, nada somos. Es muy difícil, porque la palabra de Dios dice, sin mí
nada podéis hacer. Claro, entonces al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar y mentir. Él es un mentiroso, desde el principio lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Cristo, es un mentiroso. Cuando se escucha el diablo, le habla, escucha a un mentiroso. Cuando el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, con este pasaje en mente, deseo que lo pensemos. Y es que para todos los seguidores de Jesucristo, nuestra mente es un campo de batalla y luchamos siempre a diario, ¿verdad? Si esto es diario, diario, o sea, nadie puede decir que ya me levanto hoy y ya todo va a ser, como decimos, un dicho aquí en Costa Rica, todo va a ser color de rosa. No, tenemos que levantarnos con la armadura de Cristo. Imagínense que Satanás le mintió a Jesucristo, que le daba todos los reinos cuando estaba en ayuno Jesucristo, los 40 días. Le ofreció todo, es un mentiroso. Así es. Como dice, hay veces al despertar en las mañanas quizás todo parezca bien. No todo se ve tan mal. Pero en el caso que sea, tenemos un enemigo con el único propósito de engañarnos, con el fin de destruirlos y sin duda evitar que andemos en obediencia a Dios. Eso es lo que Él no quiere, ¿verdad? Que nosotros andemos en obediencia. Claro. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 Corintios 4:4, por ejemplo, veamos lo que dice Pablo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los inicuos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿quién es el Dios que anda aquí? Satanás. Ese es el príncipe. Las potestades que se mueven en los países. ¿Qué hace él entonces? Satanás es un mentiroso. Es el origen de él, es mentir. Es un mentiroso que nos engaña y hace que la gente desconfíe del Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aún siendo creyentes, nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo, quien hace que mintamos en un momento sobre algo, si bien sepamos que no es lo debido. Tal vez con lujuria, aprovecharnos de algo o de alguien, o en el caso que sea. Satanás está muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios. No, él no lo puede subyugar, a menos de que nosotros le demos permiso. Que nosotros, como nos dicen los pastores, abramos la famosa puerta esa, para que entre el mal a nuestra vida. Si nosotros no se lo permitimos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, el Espíritu Santo. Mucha atención, hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. No podemos perdernos, no nos podemos perder. Vivir en pecado, sí. Desobedecer a Dios, sí. Sufrir las consecuencias, sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. Todo pecado hay una consecuencia.
El pecado siempre trae consecuencias. Son la mentira de Satanás de convencer a la gente de que pueden hacer esto y aquello y lo otro. Es ahí donde nos engaña Satanás. Mire, se puede hacer eso. Vaya, nadie se da cuenta. Nadie lo está viendo. Y nos está viendo el principal. El Dios Todopoderoso nos está viendo. Desobedecer a Dios, pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo a nosotros nos la podemos arreglar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Piense en su propia vida. Con frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues lo que estoy haciendo no es tan malo. De por sí yo soy salvo. He escuchado a la gente discutir al respecto y dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, así lo es. También dice que Dios nos castigará. También lo dice eso. Dios nos va a castigar. No porque no nos ame, sino porque nos ama demasiado. Él nos corrige. Porque quiere captar nuestra atención para recordarnos que ¿a quién debemos escuchar? ¿A Satanás o a Dios? ¿Escuchamos al diablo o a Dios? ¿O escucha a Dios o escucha al diablo? Y esto es una advertencia, un aviso que Satanás está dedicado para destruirnos totalmente. Él nos quiere ver destruidos. Es un mentiroso, un engañador. Claro. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera, que siempre trabaja para hacer todo en su poder para desviarnos y destruirnos. Porque damos testimonio del Hijo de Dios, de su amor y su gracia. Así que pensémoslo por un momento. Así opera Satanás, le interesa eso. Así opera él. Dirigen nuestra atención hacia una necesidad o un deseo de esa manera. Siempre entra y comienza con eso, ¿verdad? Estarnos ahí. Por ejemplo, ahí estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era tan perfecto, mejor imposible, y lo tenían todo. Se tenían el uno al otro, todo perfecto. Lo único que no tenían eran el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea que lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le señala lo único que no tiene. Qué increíble, ¿ah? Así es como opera Satanás. Así es como él opera. Usted tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y él le dice al hombre, mira, o a la mujer, allá hay un hombre, otra mujer. ¿Ya? Él es un engañador, un mentiroso. Y como lo decía yo anteriormente, tiene un bolso, un saco, una bodega llena de mentiras y de matráfulas para engañarnos. Él es un engañador. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo,
sino porque les falta algo en particular. Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalar algo en nuestras vidas que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos. Cuán bendecidos somos, contamos con salud, transporte, vivienda, ropa, pero señala lo que no tenemos, ¿verdad? Es muy, muy fácil cuando uno no anda en la carne, cuando uno anda en el espíritu, es muy fácil para uno discernir todo esto que tú has dicho. Él nunca nos va a señalar todo lo que nosotros tenemos. Él nos va a señalar lo que no tenemos. Para tentarnos. Él es el tentador. Satanás es el que nos tienta. Claro, es un mentiroso, engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado como opera él, ¿verdad? Nos señala lo que no tenemos, pero si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. Le dio satisfacción a ella y nos satisface la gente de hoy, ¿verdad? Claro. Él crea este deseo para que la gente se desvíe, se descarrile, ¿verdad? El camino. Si tan solo tuviera eso, preste atención. Nunca podremos tener ninguna cosa, nada fuera de la voluntad de Dios que sea suficiente para hacernos felices, para hacerlo sentir completo y satisfechos. Pasaremos de una cosa a otra creyendo una mentira tras otra, hasta caer en la autodestrucción, ¿verdad? Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. Claro. La segunda cosa sería mucha atención. Mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos muy vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Os has estado ayunando, glorificando al Padre, pues solo tiene que convertir esa piedra en pan y quedará satisfecho. ¡Qué barbaridad! Jesucristo fue tentado. Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, y Satanás va a venir con mentiras, con engaño. Va a querer hacer eso mismo. Cuando estemos cansados, pasando alguna situación, Él va a venir como otro refrán de los pastores, con un dardo, con el famoso dardo, sobre nuestra mente. Aquí es donde Satanás empieza a gestar su macabra obra para que vaya al corazón. Y cuando usted lo tiene en el corazón ya bien acomodadito, y usted lo externa por su boca, con sus cosas, con las acciones, correcto, es terrible. O sea, es el ser más mentiroso y más engañador que puede existir. Lo que había quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida, si Jesucristo hubiera aceptado esa tentación, después de estar 40 días y 40 noches en ayuno, y el diablo vino a decirle que le daba todos los reinos y que convirtiera esa piedra en pan, porque el hombre Jesucristo estaba en un cuerpo de carne, así como el tuyo y el mío. Me imagino hasta dolor de estómago y todo eso cuando uno ayuda, o el dolor de cabeza que le da, ¿verdad? El diablo hace lo mismo. O sea, sabe el momento en nuestra vida para podernos atacar. Él sabe cuando tenemos hambre, cuando estamos enojados, cuando estamos solos, cuando estamos cansados. Ahí es cuando Él sabe que somos más vulnerables, y es cuando nos ataca.
Como te repito, hambrientos, enojados, solos, cansados. Recuerde esto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo, cansado, alto, deténgase a pensar: ahora soy más vulnerable. Tiene que tener mucho cuidado. Y usted está, como dicen, en lo mejor para un ataque satánico. ¿Captó eso? Cuando usted está más vulnerable, es cuando Satanás va a venir con un ataque satánico. Aprovecha. Sobre su vida. Un ataque satánico es un ataque de Satanás. En unos de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable, es cuando usted está vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Cuando está cansado o exhausto, somos más vulnerables. Y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Él conoce nuestros puntos más débiles. Él los conoce. Él sabe el punto exacto. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera Él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. La palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Toda esa palabra es verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos en los que somos más débiles. Y crea dudas en nuestra mente. Y me he fijado que al hablar con personas que en verdad están bajo tentación por algo, es sorprendente. ¿Cómo pueden citar pasajes que no tienen nada que ver con esto? Y tratan de interpretar ese versículo bíblico y dicen: pues nadie es perfecto. Él tiene un problema. Y aquel problema, ¿y qué pasa? Cuando viene a darse cuenta, se ha justificado ante el pecado. Esa es su táctica. Crea dudas en nuestra mente. Satanás es así. Entonces, si yo le preguntara: ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues la cree toda. O sea, cree toda la palabra de Dios. Que de esto mi Dios suplirá todo lo que nos falte, conforme a nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca? ¿Por qué peca cuando Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitemos? Para suplir nuestras necesidades. Mire, el diablo es un mentiroso, es un engañador. Le engañará y le jugará sucio como pueda para que usted lo siga a él y no siga a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda muy peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón, porque el ser tentado, quizás usted diga:
Bueno, creo que la Biblia, pero hay partes que no son relevantes. ¿Qué parte es esa? ¿O es solamente su interpretación? Pero le pregunto, ¿cómo interpreta no robarás? ¿Cómo interpreta usted no robarás? No matarás, no cometerás adulterio o no darás falso testimonio. ¿Cómo los interpreta usted? Dígame. Hay solo una manera de interpretarlos, que es muy fácil. No debemos hacerlo. Es que no hay que hacerlo. Es muy sencillo. Muy sencillo. Sin embargo, he escuchado gente decir, bueno, esa es su interpretación. Pues, ¿cuál es la interpretación donde dice no hagas? Y lo que deseo decirles, no dudarás, no es de dudar de la palabra de Dios. Así opera Satanás sobre nuestros deseos y nuestros puntos más vulnerables. Crea dudas en nuestra mente y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones con los demás. Es terrible. Cristo dijo, está escrito, y le repito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Esa es la palabra de Dios, está escrita. Cuando alguien quiera debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo darles la palabra de Dios. Quizá digan, no conozco la palabra de Dios. Dígale usted, por eso debes leerla. Por eso hay que leer la palabra de Dios. No solo basta con ir a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Miren, no somos aptos. No somos aptos para confrontar al diablo solos. No. Sin que sepamos la palabra de Dios. No quisiera decir que tenga que saberlo todo, pero mire, podemos controlar al diablo si sabemos lo básico. Mire, cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, si la palabra de Dios dice no hagas, porque yo me voy a poner en mi intelecto a querer razonar, hacer lo que dice no hagas. Eso no es lo que dice. No deberías, sí, no, dice uno, no lo hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No, Él no nos priva de hacer nada bueno. Está tratando de protegernos de una autodestrucción. Por eso Él nos dice, no lo haga. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está. Eso resuelve esto. Es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no lo es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Dice la palabra de Dios, que no hay que llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Mentir no es tan malo. O narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos. Y sabe cuándo somos más vulnerables,
en cualquier aspecto de la vida en el cual decide atacarnos con toda su fuerza. Además quiere crear división. Y Satanás le dirá a la gente: joven, eso está bien para tus padres, pero sabes que ellos son muy viejos. Eso era la verdad hace mucho tiempo, pero ahora no. ¿Qué parte de la Biblia es obsoleta o ya pasó de moda? Ninguna. En la que el Nuevo Testamento nos interpreta al Antiguo Testamento. Atendemos la verdad de la palabra de Dios. Pero si no, mire, iré en donde sea que se elimine la palabra de Dios. Habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza, nos une. Conocemos la verdad, que la distinguimos del error, de la mentira, y queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues no estás completo. Sin esto, sin aquello. Y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios puede suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto, que es la palabra de Dios o no. ¿Es verdad o no? Si no es la verdad, entonces ¿qué es la palabra de Dios? Y si parte no es verdad, ¿qué es entonces? Si una parte de la Biblia no es verdad, ¿qué es entonces? Si hay algo que no es verdad, entonces ¿qué es? Es la palabra del Dios vivo, verdad de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás requisitos de nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese, no dije feliz, porque la felicidad va y viene. La felicidad está hoy, mañana no. Sino la verdad del gozo, la piedad de Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo, el diablo. Él miente, hace su mayor esfuerzo para dividirnos. Nos entrampa con mentiras, nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos. Así que la queremos o no, pero Satanás crea división. Porque en el fondo, la meta de Satanás es destruirnos, aniquilarnos. Es terrible lo que Satanás quiere hacer con la humanidad. Sí, Satanás lo que quiere es que dudemos. Eso es lo que él logra, que dudemos de un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia tiene pie en nuestra vida. Por eso es importante leer la palabra. ¿Por qué pasa esto? Si logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero esto no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo. Y hace esto paso a paso. Hace que dudemos de esto
Al cabo de poco tiempo dudará esto, no pasará mucho y estará ayudando la palabra de Dios. Así que engañoso es él. Es un mentiroso, un engañador. Y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Es increíble, ¿verdad? Está tan visto, está tan palpable ahí para los ojos, que la gente vea, que pueda visualizar, y la gente no quiere. ¿Por qué? Porque están caminando en la carne y no en el espíritu. Claro, y si dudamos un poquito de su palabra, dudaremos más luego. Sucede esto, se encontrará haciendo que sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le dirá cuáles serán los aspectos en los que quiera pecar. Serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Es increíble, ¿verdad? Satanás es engañoso, es un mentiroso y engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviríamos en santidad. Cuando decimos pensar de otra forma, que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Claro, Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, digamos. Un versículo tiene un pie en nuestra vida. Porque pasa esto. Si logra que dudemos, preste mucha atención, si Él logra que dudemos de un solo versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, el cual nos gustaría desobedecer a Dios. Y llevarnos a pensar, pero eso no es necesario, pues quizás esto no sea la verdad, después de todo. Y hace esto paso a paso. Hace que dudemos de esto al cabo de poco tiempo. Dudarás. Esto no pasará mucho. Y estará ayudando la palabra de Dios, así de engañoso es Él. Es un mentiroso, un engañador. Y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Al leer la palabra de Dios, esta está tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes, maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es el libro sagrado, santo, el libro de Dios. O lo creemos o no. Se trata de crear parte. Se trata de creer la parte o todo. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Habla del cielo y del infierno. Habla del bien y del mal. Habla de Satanás y de los ángeles. Habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico. Lo creo o no lo creo. Está muy específico. Desde Génesis a Apocalipsis está muy específico. O lo creo o no lo creo. Así es. Satanás le mentirá, le dirá falso testimonio, le engañará, hará todo lo que esté a su alcance, ¿verdad? Todo en su poder para lograr que dudes de la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. Así es. ¿Dónde diría que se encuentre? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador? Le pregunto. Quizás no entiendas todo, ¿verdad? Lo que hemos conversado. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz.
¿verdad? Lo que Dios pasó en la cruz. Pues que no entiendas todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero cree en la verdad de la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, aceptarlo a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave, que la palabra de Dios es lo suficiente para guiarse, para poder seguirlo. Aquí está todo se encuentra en la palabra de Dios. Cuando conteste esa pregunta sobre si creo o no la palabra de Dios, quiero dar gracias y decir: Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado el Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que es encarnada, y que toda nuestra esperanza, ayuda a nuestro modo de vivir está en ti, Señor. Te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentará ante ti, y ahí tendrá la certeza de que Él les decía la verdad, pero para algunos era muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa, por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bonita oración, mi amor, qué bonita palabra. Muchas gracias por haber sacado este tiempo para ver este mensaje, que la única razón por lo que lo hacemos es porque queremos explicar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros de las estrategias que tiene Satanás para empezar a hacer guerra en nuestra mente. Envíanos tu petición de oración al WhatsApp más 506 8604 8781, más 506 8315 7464.